Muy buenos días, tardes o noches, sean los presentes que estén viendo este video. Y muy buenas noches a todos los que nos estén siguiendo en directo en este momento, a todas las personas, seguidoras internautas de la Alianza Indoamericana de Desarrollo. Hoy vamos a tocar un tema muy profundo que marca nuestra historia a un gran inicio a terminados del 2000. Hoy vamos a tocar un tema muy controversial, como también muy usado en estos días. La palabra que casi en estos días hemos escuchado en medios de comunicación, políticos o conversaciones cotidianas que podemos tener con familiares o incluso vecinos. Y el tema de tildar con una etiqueta a una persona de terrorista o que en este caso se le atribuya un sobrenombre de terrorismo o se toque el tema de terrorismo o se converse sobre ello, estos temas serán mejor explicados en este conversatorio, así que quédense atentos que hoy les presento a una experta en el tema, la licenciada Dina Amparo Esquivel Pantigoso, que nos saluda desde la ciudad del Cusco. Ella es licenciada en antropología y es la coordinadora regional de la SEMAN de Apurima, Cusco, Puno y el sur de Ayacucho. Muy buenas noches, licenciada Dina. Buenas noches con toda vuestra teleaudiencia. Agradecerles por esta entrevista, agradecerles porque son jóvenes interesados en conocer más de nuestra historia, en conocer cómo se vienen desenvolviendo los procesos sociales en nuestro país. Agradecer y felicitar a la Alianza Interamericana de Desarrollo como que se convierte en un espacio importante para poder debatir y dialogar sobre temas de interés nacional. Muchas gracias, encantada por vuestra invitación y estoy a vuestra disposición. Correcto. Muchas gracias, licenciada. Y no solamente se van a quedar conmigo para conversar, sino también con mi comoderadora que se hace presente. Muy buenas noches con todos los presentes. Gracias por acompañarnos hoy en este gran conversatorio que vamos a tener. Como comentó ya Marcelo, el día de hoy tenemos el placer de contar con la licenciada Dina Amparo Esquivel Pantigoso. Quienes habla es Angie Guamán Gutarra, soy estudiante de tercer ciclo de la carrera de Derecho. Y bueno, sin más, comencemos con la entrevista. Licenciada Amparo, sabemos que usted es justamente licenciada en antropología y queríamos comenzar esta entrevista con la institución, que nos comente un poco más respecto a la institución SEMAN. En un inicio, antes de la entrevista, yo desconocía de esa institución que es muy importante para el tema que venimos a tratar y estoy segura que así como yo, muchas personas desconocen. ¿Qué es esa institución? Por favor, cuéntenos y de qué se encarga, cuál es su importancia actualmente y en muchos años también. Bien, muchas gracias. A ver, yo trabajo en la Comisión Multisectorial de Alto Nivel. Sus siglas son SEMAN. Es una dependencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, acá en el Perú. Esta oficina, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, surge en función a una ley, a la ley 28592, que es una ley que reconoce a las personas que sufrieron la violencia del periodo de 1980 al 2000. Y se le encarga a la SEMAN, a la institución en la que trabajo, hacer seguimiento a la implementación de esta ley. Entonces, nosotros como institución gubernamental, lo que hacemos es ver que las instituciones del Estado apliquen la ley 28592. Y esta ley 28592 es una ley que crea un plan integral de reparaciones a las personas que fueron afectadas en el periodo de 1980 al 2000. En este periodo de 1980 al 2000, el Perú, el país, vivió una violencia política interna. Entre peruanos sostuvimos la guerra más larga y la guerra más prolongada de nuestra historia republicana. Ustedes son bastante jóvenes, pero es importante que sepan que el Perú sostuvo una guerra entre peruanos.
un grupo subversivo denominado Sendero Luminoso le declaró la guerra al país. Eran peruanos este grupo subversivo. Fueron peruanos las Fuerzas Armadas que salieron a defender la democracia. Los historiadores dicen que esta guerra que sostuvimos en este periodo fue la más larga y la más prolongada de nuestra vida republicana. A la fecha, producto de esta violencia, nosotros tenemos 230.100 personas que fueron afectadas por esta violencia interna que vivió el país. Tenemos 5.712 comunidades campesinas que fueron afectadas por esta violencia y 159 organizaciones de desplazados no retornantes que también fueron consecuencia de esta guerra interna que vivió el país. Cuando se desataba esta violencia en el periodo de 1980 al 2000, hubieron muchas muertes, hubieron apagones, hubieron voladuras de puentes, de infraestructura comunal. Ustedes recordarán, Tarata fue una de las zonas en Lima que fue dinamitada, y es en el gobierno del presidente Valentín Paniagua que, producto de toda esta convulsión social, él decide conformar una comisión de la verdad para encargarle que averigüe por qué el país se desangraba de esa manera, y para pedirle que esta comisión de la verdad investigue y averigüe las causales que generaron esta violencia, con la finalidad de que nunca más en el país tengamos una historia tan dolorosa. Miren qué coincidencia, amigos, el 28 de agosto se conmemoran los 18 años de la entrega del informe de la Comisión de la Verdad al Estado peruano. Como Estado peruano hemos debido avanzar aplicando estas recomendaciones que nos hizo esta Comisión de la Verdad. Entonces el trabajo de la SEMAN es ese: ver que todas las instituciones del Estado implementen esta ley 2852 que establece un plan de reparaciones a las personas que vivieron la violencia de este periodo, 1980 al año 2000. Increíble los datos que nos cuenta, licenciada. Y sí, pertenecen a los datos de nuestra historia. Y ahora, para responder a la pregunta, a las preguntas que nos comienzan a hacer en el chat de Facebook, no se preocupen, a todos los que formulen su pregunta, dentro de un momento serán puestas a la licenciada para poder responderlas. En estos momentos quisiéramos preguntar, ¿quiénes son considerados víctimas? Asimismo, ¿quiénes son excluidos de esta misma reparación? Bien, la ley 28592 establece y define quiénes son consideradas víctimas para que sean sujetos de reparación. Entonces, víctimas son las personas o grupos de personas que han sufrido actos u omisiones que violan las normas de los derechos humanos. En este periodo de la violencia política, víctimas son consideradas los familiares de aquellas personas que han desaparecido de manera forzada, las personas que han sido secuestradas en este periodo, los que han sufrido ejecución extrajudicial, los que han sufrido desplazamiento forzoso, detención arbitraria, reclutamiento forzado, tortura, violación sexual, violencia sexual, los familiares de las personas que han sido muertas, ¿no? Y desaparecidas. Y me aprovecho este momento, amigos, para comentarles que en el Perú existen cerca de 20.000 ciudadanos que están buscando a sus deudos. Cerca de 4.000 personas que no se sabe dónde están, producto de la violencia de este periodo. Y 20.000 familiares que están buscándolos dónde están. Muchos de ellos han sido asesinados injustamente. Tanta es la exigencia y la necesidad de que el Perú pueda saber dónde están estas personas, que se ha dado una ley, la ley de búsqueda de personas desaparecidas. Y se ha creado una institución que se dedique básicamente a buscarles y a tratar de encontrar y saber si estos están vivos, están muertos, y de reconstruir algunas familiares.
El Estado peruano, a través de las fiscalías, está exhumando lugares de entierro masivo y está entregando, restituyendo restos a sus familiares. Están realizándose acciones también de búsqueda de personas que han sido obligadas a migrar a la selva, por ejemplo, a cambiarse de apellidos para poder seguir viviendo, a personas que se han visto obligadas a salir del país y a tener una vida diferente con la finalidad de resguardar su vida. Esta oficina de búsqueda de personas desaparecidas está realizando un trabajo importante también en la restitución de los restos óseos a aquellos familiares de personas que han desaparecido. Entonces, la situación no es sencilla, la situación es dramática. Esta situación de violencia política lo que ha hecho ha sido desestructurar nuestra sociedad. Nos ha generado mucha tristeza, mucho dolor. Imagínense, varones y mujeres que han sufrido violación sexual, jovencitos que han perdido la esperanza de poder tener una carrera profesional, una vida diferente a la que tienen ahora ya mayores, porque el capital social que tenían, los padres que tenían, quienes iban a apoyarles en el desarrollo de sus potencialidades en el nivel profesional, académico, han fallecido. Entonces, somos una generación de personas que han sufrido una guerra interna en el país. Muchos de ellos han salido, han podido superar esta situación de crisis, pero muchas otras personas no lo han podido hacer. Y el Estado como tal tiene la responsabilidad de apoyarles para que puedan enfrentar adecuadamente los retos que les plantea el desarrollo. Entonces, en el Perú debemos saber de que hay secuelas de guerra, presos inocentes liberados, como dije, torturados, viudas, huérfanos, discapacitados, varones y mujeres que han sufrido violencia y violación sexual y desplazados. Probablemente nuestro vecino, nuestro amigo, ha sufrido alguna de estas violaciones en ese periodo y a ellos el Estado debe repararlos. Sí, muy interesante y bastante importante lo que nos menciona. Y justamente sobre la ley que mencionaba, sobre la ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia de 1980 al 2000, por si alguien desea investigar un poco más, leerla, es la ley 30.470 y fue publicada el 22 de junio del 2016. Considero que es una ley, una de las leyes que debemos tener bastante presente y sobre todo a las personas que han sido víctimas y no han podido hasta ahora acceder a este tipo de reparaciones. Continuando con la siguiente pregunta, ¿qué tipo de Disculpa, reparaciones? disculpa, antes también hubo algo que no respondí en la pregunta de Marcelo. Entonces, a Sí, por ellos favor. reconoce el Estado como víctimas, pero no todas las personas que estuvieron en la época de la violencia son víctimas, porque también estuvieron los victimarios, las personas que estuvieron comprometidos con los grupos subversivos y que atacaron y agredieron a la población. Ellos son los victimarios. A ellos el Estado peruano no los reconoce para que sean reparados. El Estado peruano reconoce y repara a aquellas personas civiles, policiales y militares que fueron víctimas del conflicto armado interno en el país. El Estado no reconoce a los victimarios, por lo tanto no los tiene que reparar. Sí, así mismo, este grupo, y corrígeme si me equivoco, por favor, ese grupo es ser considerado dentro de la ley que mencionaba al inicio de la entrevista, la ley 28.592, la que mencionaba en el inicio de esta ley sobre el grupo excluido, las personas que no son consideradas víctimas. Así es, no son considerados víctimas. El Estado para reparar lo que hace es calificar a la persona. Califica a la persona que ha sufrido alguna de las afectaciones que les he comentado. Las personas tienen que probar que efectivamente sufrieron esas afectaciones a través de diversas formas. Aunque ha pasado bastante tiempo, el Estado tiene mecanismos para probar de que esa persona realmente haya sido afectada. Si la persona prueba de que ha sido afectada, luego de una calificación que hace la Oficina del Consejo de Reparaciones, emite una certificación. Esa certificación acredita al ciudadano si ha sido afectado o no. Si ha sido afectado el ciudadano o la comunidad campesina, entonces el Estado tiene obligación de reparar. Y como repito, a quienes repara el Estado es a las víctimas civiles, policiales y militares. Todos ellos tienen derecho a ser reparados. Muchas gracias por su respuesta y justamente eso responde a
La pregunta de alguien que sigue esa transmisión, Héctor Vargas. Y siguiendo con la siguiente continuando con la entrevista, ¿podría por favor comentarnos sobre qué tipo de reparaciones brinda la CEMAN y aproximadamente cuántas personas ya han sido reparadas por el Estado hasta ahora? De acuerdo. Entonces, hay varios tipos de reparaciones económicas establecidas en la ley, ¿ya? Están las reparaciones en educación, están las reparaciones en vivienda, están las reparaciones económicas. Vamos por partes entonces. Hablemos de las reparaciones que se dan, reparaciones económicas. Las reparaciones económicas son reparaciones monetarias, en dinero, pero no se dan a todas las personas que son reconocidas como víctimas de la violencia. Las reparaciones económicas se dan a aquellas personas que han perdido a un familiar durante la época de violencia, que han perdido a un familiar por muerte o por desaparición. Se repara a aquellas personas que han sufrido violación sexual, varones y mujeres, y aquellas personas que han quedado en discapacidad permanente. Para las personas que han sufrido estas afectaciones, el Estado tiene una reparación en dinero, ¿ya? El monto que establece la ley es de 10.000 nuevos soles. Si es que queda la viuda con los hijos, este monto se divide entre la viuda y los hijos. Ese es el monto que se ha aprobado. Nosotros reconocemos de que es insuficiente, que ninguna suma de dinero te va a devolver la vida y la tranquilidad por haber perdido a un familiar, pero ese es el monto que se estableció y hasta la fecha no ha podido ser modificado. Entonces están estas reparaciones económicas que se dan a estas personas que tienen probadas estas afectaciones. A la fecha, más o menos se ha reparado económicamente al 96.7% de las personas que tienen estas afectaciones. Se han reparado aproximadamente a 86.000 víctimas civiles, policiales y militares. Y el monto es alrededor de 327 millones de soles con que se han reparado estos ciudadanos. Entonces, las reparaciones económicas dinerarias se dan a estas personas. Hay otras reparaciones, las reparaciones en vivienda, por ejemplo. Estas reparaciones en vivienda se dan a aquellas personas afectadas por la violencia política que tienen registro único de víctimas, o sea que el Estado las reconoce como víctimas, aquellas personas que han sido desplazadas, o sea, aquellas personas que han salido de su comunidad por la violencia política y se han visto obligadas a residir en otro lugar. Para ellos el Estado establece las reparaciones en vivienda. Estas reparaciones en vivienda se da a través del programa Techo Propio. Es el programa Techo Propio quien implementa la reparación en vivienda. Entonces, la persona tiene que ser desplazada. Y esta persona que es desplazada tiene dos opciones de reparación. Una opción es la construcción en sitio propio. Si la persona desplazada tiene un terreno, el Estado le puede construir una vivienda en 35 metros cuadrados. El Estado tiene un bono para esta persona ascendente a la suma de 36.000 soles. La otra modalidad es la modalidad de adquisición de vivienda nueva. La persona desplazada puede comprar una vivienda que ofrece el Ministerio de Vivienda a través del programa Techo Propio. Y en esta modalidad el desplazado tiene un bono de 53.152 soles. Pero hay que saber de que este bono, ese monto de dinero, el Estado no le da a la persona desplazada. El Estado lo canaliza a través del Ministerio de Vivienda y es un monto con el cual el desplazado puede contar para obtener una vivienda. Ahora, no puede comprar una vivienda que le gusta del vecino o aquella vivienda que está en venta, no. Tienen que ser viviendas que ofrece el Ministerio de Vivienda. Tienen que ser viviendas nuevas, construidas por las inmobiliarias que tienen convenio con el Ministerio de Vivienda. Bueno, más o menos se ha reparado a 4.770 víctimas con bonos del programa Techo Propio. Nos falta por atender muchas víctimas. En el programa de reparación en vivienda nos falta atender cerca de 66.000 víctimas. Y acá nosotros tenemos una dificultad, es el tema de la informalidad.
No todas las personas tienen títulos de propiedad saneados para poder hacer la reparación en la modalidad de construcción en vivienda en sitio propio. Entonces, esa es una gran dificultad, pero se está avanzando en el tema de la reparación en vivienda. Otra de las reparaciones que tenemos son las reparaciones en educación. Durante la época de la violencia, muchas personas se vieron afectadas y no pudieron concluir sus estudios primarios, secundarios, universitarios. Entonces, el programa de reparación establece una reparación en educación. La reparación en educación considera la reserva de vacantes. Todas las universidades públicas del país, cuando convocan a concurso extraordinario de admisión, reservan vacantes para las víctimas de la violencia política acreditadas. Les reserva vacantes y la víctima de la violencia puede participar en estos concursos de admisión en la modalidad de reserva de vacantes. La persona que tiene registro único de víctimas no paga derecho de examen de admisión. Una vez de que ingresa a la universidad, puede pedir comedor universitario o habitación universitaria en aquellos lugares donde ofrecen este servicio. Y cuando está a punto de titularse, puede pedir descuento en los costos de la titulación. Otra modalidad de la reparación en educación es a través de Beca 18. Beca 18, cuando hace sus convocatorias anuales, así como convoca para hogares y albergues, para licenciados del ejército, para los mejores estudiantes del colegio, también tiene una modalidad que se llama Repared, que es reparación en educación. A través de esa modalidad, PRONAVE ofrece becas para las personas víctimas de la violencia política, y para las víctimas de la violencia política no hay límite de edad. Para todas las demás modalidades, Beca 18 lo que hace es exigir un límite de edad, 19 o 21 años. Pero para la persona acreditada no hay límite de edad. Puede tener 23, 25, 30, 40 años y como víctima de la violencia tiene derecho a participar. Otra diferencia a favor de las personas acreditadas es que PRONAVE exige a todos los chicos que se presentan a Beca 18 que hayan sido los mejores estudiantes de su salón, que estén en el tercio superior o en el medio superior. En cambio, para las personas que tienen acreditación les pide que tengan promedio 12 de tercero, cuarto y quinto. Y finalmente, PRONAVE exige de que todos los que participan a Beca 18 estén en el SISFO, estén en el Sistema de Focalización de Hogares, acreditando situación de extrema pobreza. Pero para una persona que tiene acreditación, no les evalúan por este criterio de pobreza. Entonces, a la fecha, más o menos se han atendido 9.023 víctimas, pero nos falta atender a más. Son más o menos 179.800 personas a quienes debemos reparar en educación. Y la reparación en educación es la única reparación que se transfiere. Esta reparación, si yo soy el titular de la acreditación, ya no quiero estudiar porque ya soy mayor, ya han pasado los años, yo, titular de la acreditación, puedo transferir mi derecho de la educación a un hijo o a un nieto. Y mi hijo o mi nieto a quien transfiero yo este derecho puede gozar de estos beneficios que les he comentado. Ingreso a las universidades o Beca 18 Repared. Ahora, en salud todas las personas que tienen acreditación tienen su reparación en salud. Todas están en el SIS. Las personas que no tienen otro seguro de salud están en el SIS. Y al SIS les cubre estas personas desde dolor de cabeza hasta problema de cáncer. Entonces tienen que hacerse registrar y tienen que exigir el derecho a la reparación en salud. Bueno, después también están las reparaciones simbólicas, que generalmente están a cargo de las instituciones públicas, a través de las cuales el Estado reconoce a las personas que han fallecido, pide perdón a las víctimas, se construyen con este programa lugares, santuarios históricos. Con este programa se reflexiona sobre lo que significó la época de la violencia, con la finalidad de evitar que las personas puedan volver a repetir esta historia. También tenemos las reparaciones colectivas que se dan a las comunidades campesinas y organizaciones de desplazados que han sufrido la violencia. En el Perú hay cerca de 5.000 comunidades afectadas y solamente hemos reparado a 3.681 comunidades campesinas.
y nos faltan por reparar a más comunidades. Bajo esta reparación, el Estado les da un monto de 100.000 nuevos soles para que ejecuten un proyecto de reparación que beneficia a todos los miembros de la comunidad. Estos son algunos programas de reparación a los que tienen acceso las personas que tienen acreditación. Recuerden que solamente se repara a aquellas personas que son reconocidas por el Estado como víctimas. Si hubiese ahora, agosto del 2021, una persona que ha sido afectada por la violencia y aún no ha sido reconocida por el Estado, pueden hacer su trámite para que el Estado les reconozca y después les repare. La oficina que reconoce, que hace los trámites, el procedimiento para que una persona sea reparada o una comunidad sea reparada, es la oficina del Consejo de Reparaciones. Ahora que todo se hace de manera virtual, se pueden comunicar por teléfono con esta oficina, informar que han sido afectados en este periodo, cumplir con las exigencias que les pide esta oficina y lograr la acreditación. Una vez que tengan la acreditación, son sujetos de estos programas de reparación, como les he manifestado. Muchas gracias, señorita Amparo, por mencionarnos la cantidad y los programas que el Estado ha puesto para que puedan, en este caso, reparar a todas las víctimas. Y ahora que tocamos el tema del Estado y también el tema de los programas, esto involucra a otras instituciones, lo que me hace preguntarme, ¿qué instituciones conforman la SEMAN? A ver, la SEMAN es una institución que toma decisiones sobre las reparaciones. Nosotros directamente vemos las reparaciones económicas y las reparaciones colectivas, pero las decisiones se toman en conjunto. Entonces, hay una especie de comité directivo, un consejo directivo, que está integrado por representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, representantes del Ministerio de Salud, del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Agricultura y Riego, de Educación, el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio del Interior, de Cultura, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que es una instancia privada, la Asociación de Universidades del Perú, la Asociación Nacional de Centros, el Consejo de Decanos Profesionales del Perú. Todas estas instituciones son miembros integrantes del comité directivo de la SEMAN. Todas estas representantes de estas instituciones se reúnen para tomar decisiones sobre el tema de las reparaciones. Entonces, es prácticamente el Estado, representantes de los ministerios, quienes se reúnen para tomar decisiones sobre qué comunidades se reparan, para gestionar los presupuestos, para ver cuántas personas se reparan de manera económica, para ver desde sus ministerios qué acciones de reparación tienen que tener en beneficio de las personas que sufrieron la violencia de este periodo. Bastante interesante lo que nos comenta y, en verdad, muchísimas gracias porque nos brinda una información bastante completa y estoy segurísima que, al igual que nosotros, está siendo de mucha ayuda. Hay muchas personas, no tan solo las que están ahorita en vivo, sino las que van a poder ver después de la transmisión, porque va a quedar guardada en la página de Facebook, de YouTube, en la página de Instagram también de AID. Pasemos a la ley que mencionaba un ministro, la ley 28.592. En esta ley se menciona un plan, el Plan Integral de Reparaciones, más conocido como PIR. Por favor, infórmenos un poco más sobre esto, en qué consiste, cuál es su finalidad. Bien, esta ley, la ley 28592, reconoce la condición de víctimas del periodo de 1980 al 2000 a las personas que sufrieron las afectaciones que señalé. Esta ley también crea el Plan Integral de Reparaciones y define de qué manera se va a implementar esta norma. Entonces, lo importante es de que crea un plan integral de reparaciones para las personas que fueron afectadas en este periodo. Y el plan integral de reparaciones tiene como finalidad esa, reparar a las víctimas del proceso de violencia. Pero para reparar a las víctimas del proceso de violencia, nosotros necesitamos saber quiénes son y dónde están.
Para ello, esta misma ley crea la oficina del Consejo de Reparaciones. El Consejo de Reparaciones es la oficina que está encargada de identificar y calificar y acreditar a aquellas personas y aquellas comunidades que fueron afectadas por la violencia en este periodo. Entonces, cuando una persona ha sido afectada en este periodo o una comunidad ha sido afectada o hay grupos de desplazados organizados que existen, a estas instancias el Estado las reconoce a través de la Oficina del Registro Único de Víctimas. Entonces, una oficina del registro de víctimas es una oficina encargada de acreditar la condición de afectado por la violencia del periodo del 80 al 2000. En esta oficina lo que hay que hacer es comunicarnos con esta oficina que existen en diferentes gobiernos regionales, acercarnos a esta oficina ahora de manera virtual por teléfono, informar que somos afectados por la violencia, responder a las preguntas que nos hagan la persona que nos responde al otro lado del hilo del teléfono y demostrar de que efectivamente somos afectados por la violencia de este periodo. Entonces, si seguimos con las exigencias que nos pide esta Oficina del Registro Único de Víctima y somos calificados, podemos acceder a las reparaciones. Toda persona que ha sido afectada en este periodo y que todavía no ha sido reconocido puede hacer el trámite en las oficinas del Registro Único de Víctimas. En la mayoría de los casos, estas oficinas quedan en los locales de los gobiernos regionales. Ese es un proceso de calificación que aproximadamente dura un año, porque como les dije, muchas personas quieren ser reconocidas y realmente no han sido afectadas. El Estado reconoce a aquellas personas que sí han sido afectadas, el Estado reconoce a las víctimas, no reconoce a los victimarios, para ello tiene un procedimiento exhaustivo para poder identificar quién sí es víctima y quién no es víctima. Una vez de que sale la acreditación, entonces la persona tiene derecho a ser reparada. Entonces, eso es lo que establece la Ley 28592. Esta oficina que crea el Registro Único de Víctimas y el Plan Integral de Reparaciones. Entonces, esta Ley 28592 crea 7 programas de reparación. Como hemos hablado, la reparación en salud, la reparación en educación, reparación en restitución de derechos, en acceso habitacional, las reparaciones simbólicas, colectivas y económicas. Las personas tienen derecho a ser reparados, pero como les expliqué anteriormente, no todos son reparados de la misma forma, porque no todos sufrieron las mismas afectaciones. Han habido personas que han sufrido 3, 4 afectaciones, por ejemplo, muerte de papá, muerte de mamá, violación sexual, desplazamiento, tortura, etc. Es increíble la cantidad de afectaciones que han sufrido las personas de este periodo. Entonces, como dijimos, todos tienen derecho a ser reparados en salud, en educación, restitución de derechos. Todos. Aquellas personas que han sufrido violación sexual, han perdido familiares por muerte o desaparición o han quedado discapacitadas, las personas que tienen estas 3 afectaciones serán reparadas de manera económica y también con las demás programas de reparación. Las personas que han sido desplazadas, que han salido de sus comunidades, podrán ser reparadas con acceso habitacional y con los demás. Entonces, no todos tienen las mismas reparaciones, ¿no? La ley establece esas diferencias en el tema de las reparaciones y así es como se está viniendo aplicando en la actualidad. Esas cosas establece la ley. Algo que es importante es que la ley también establece que son los 3 niveles de gobierno los que tienen que reparar. Tienen que reparar los ministerios, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Es su responsabilidad esta reparación. Ese es un trabajo que venimos coordinando siempre con estos espacios regionales y locales para que ellos tengan acciones reparadoras. Porque no olvidemos que todos los ciudadanos debemos de tener acciones reparadoras también, pero con mayor responsabilidad estos niveles de gobierno de los cuales estamos hablando. Salud, licenciada. Hemos tocado temas tan profundos hoy en día que han repercutido en la historia que me ha hecho pensar un poco en mi entorno
últimamente en los medios de comunicación he visto al actual premier, que ha hecho un cierto comentario, ha soltado declaraciones y quisiera saber su opinión personal sobre, no sé si habrá escuchado sobre los comentarios que ha declarado el actual premier con respecto a Sendero Luminoso, el terruqueo y a distintos candidatos en las últimas elecciones que también usaban este término. Mira, el término terruqueo surgió en este periodo de la violencia y se presentó con más fuerza, ¿no? Terruco es aquella persona que siembra terror. Y si lo contextualizamos en diversos momentos de nuestra historia republicana, en diferentes momentos han habido grupos y posiciones de personas que han generado ese sentimiento en todos. Las personas que hemos vivido durante la época de la violencia política, sabemos que ese término tiene una connotación muy pesada, una connotación hasta ofensiva. Muchas personas han perdido la vida, han perdido sus proyectos de vida, las esperanzas que tenían en su familia, en el desarrollo de sus propias capacidades, porque hubieron acciones que violentaban la paz, la tranquilidad, que nos desgarraban de dolor porque nos quitaban al familiar, al hermano, porque no nos permitían ejercer nuestras libertades en una situación de conflicto. Yo particularmente censuro a las personas que se expresan de esa manera con la finalidad de desmerecer, de humillar a otras, ¿no? Durante este periodo se ha hablado mucho de terruqueo con la finalidad esa, de desmerecer a las personas, de satanizarlas, con la finalidad de generar más temor, de infundir miedo, pero yo confío en que las personas, todos tenemos suficiente inteligencia para saber quiénes utilizan este término y cuáles son los objetivos que buscan tras esta denominación que en nuestra historia republicana causó un sesgo histórico dramático. Creo, chicos, de que hay que tener cuidado con las formas como nos expresamos. Algunas de ellas generan todavía reacciones de dolor, de ira, reacciones que no podemos contener porque estas expresiones causaron dolor a miles de familias en el país. Imagínense la cantidad de personas afectadas que hay, 230,000 ciudadanos peruanos, la mayoría de zonas rurales, la mayoría de zonas donde el Estado no estaba presente con todas los servicios que un ciudadano requiere, desprotegidos de cuidado, desprotegidos de salud, de educación, de seguridad. Y que a alguien le digan ahora, le acusen ligeramente con una expresión como tal, y muchas personas les vuelve el recuerdo de lo que vivieron. Y eso limita sus condiciones para enfrentar los retos del desarrollo. Yo trabajo en comunidades campesinas, viajo por el tema de las reparaciones a muchas comunidades campesinas y veo que hay gente que ha sido severamente afectada y que a pesar de que han pasado tantísimos años no quiere inscribirse en el Registro Único de Víctimas porque antes de salir de la comunidad les acusaron y les dijeron que no hablen porque si hablaban ellos iban a volver. ¿Se imaginan qué tipo de personas están viviendo con ese miedo de no poder hablar, de no poder expresarse, porque encima de ellos está la amenaza del retorno? Y que empecemos a hablar de estas cosas con una simpleza y sin respeto al dolor de las personas y sin conocer nuestra historia y sin saber el daño que estamos haciendo a las personas revictimizándolas. A veces no somos responsables de las cosas que decimos. Yo creo que es por ignorancia. La ignorancia es atrevida, pero es importante hablar de estos temas, recordar a las personas lo que significaron esas expresiones, esas actitudes que nos dejaron un país herido, un país lastimado, y del cual muchas personas y muchas autoridades no quieren volver a conversarlas ni plantearse propuestas para superarlas. En ustedes hay una gran responsabilidad, jóvenes. Es importante conocer la historia para no volver a repetirla.
Sería dramático que en nuestro país vuelva a ocurrir una situación como la que hemos vivido, donde salimos a la calle y no sabemos si volvemos, donde nuestros padres, hermanos, amigos en cualquier momento pueden perder la vida, y donde podemos perder el sentido de la democracia y de las libertades. Entonces debemos exigir y debemos mirar bien a nuestras autoridades y debemos exigir a aquellas personas que lastiman a otros, más aún con expresiones como estas que tuvieron un significado sumamente ah, doloroso en ese periodo, ¿no? ¿Cuánta gente ingresó a la cárcel, presos inocentes liberados, porque los acusaron de eso, de esa expresión que es tan cotidiana ahora y con la cual mucha gente lo habla con tanta facilidad y no conoce la historia, porque si la conociera, estoy seguro de que no se atrevería a acusar de esa manera a otra persona. Entonces, la integridad de la persona, la dignidad, la ética, pasa por saber expresarnos con autoridad. Sí, muchísimas gracias por responder a esa pregunta y sobre todo por la reflexión que nos deja como respuesta. No hay que olvidar que quien olvida su historia está condenado a repetirla y es muy importante mencionar, conocer todo lo acontecido en los años 80, en los años 90, toda esta época de terrorismo o de conflicto armado interno, como se mencionó en el informe de la CBR, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y justamente como un resumen de esto, hace unos días en esta página en AID se publicó un pequeño resumen sobre las principales conclusiones a las cuales se llegó. Pueden consultarlo y asimismo difundir, así como les pedimos que difundan este conversatorio para compartir esa información, para que más personas puedan acceder, para que no se terruquee esto que ha acontecido en las últimas elecciones, que bien como lo mencionaba la licenciada Dina, es muy relevante y sobre todo el hecho de no tomar con ligereza el hecho de llamar terruco a una persona, porque cuando en verdad suceda este tipo de acontecimientos, esta palabra va a perder el valor que en verdad tiene todo ese fundamento, todo lo que conlleva en general, y pues se va a tomar posiblemente personas que desconozcan la historia de toda esta época bastante oscura que pasó el Perú, pues se va a tomar con ligereza y se va a pensar de que es un terruqueo más que acontece. Señorita licenciada Dina, como le mencionábamos al inicio de esta entrevista, pasando a las personas que actualmente, de seguro, al enterarse de esa transmisión, muchos me escribieron y me indicaron, oye, desconocía sobre esta institución a la semana, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, y que el Estado está brindando reparaciones a las personas víctimas de toda esta época. Yo me considero una persona víctima y hasta el día de hoy no he podido ser reparada, no he podido ser reparado. Por favor, cuéntenos cómo las personas, cómo podemos acceder a esta reparación en caso de haber sido víctima del terrorismo y, por supuesto, no ser parte de las exclusiones que la ley del Plan Integral de Reparaciones indica, para que puedan estas personas saber. Y tengo entendido que hasta ahora se podría, podría aumentar las personas reparadas si es que se verifique efectivamente que esas personas han sido víctimas y no victimarios. Le escuchamos, por favor. Bien, gracias. A ver, para empezar, la oficina que registra, la oficina encargada de registrar y de acreditar a las personas y a las comunidades como afectadas por la violencia de este periodo está abierta. Entonces, sí hay opción de inscribirse. ¿Quiénes se inscriben? Se inscriben aquellas personas que en la época de mayo de 1980 a noviembre del año 2000 fueron afectadas por la violencia política de este periodo. Después de ese plazo, el Estado ya no las reconoce como víctimas de la violencia de este periodo. Antes tampoco. Entonces tienen que estar en ese margen de tiempo, 1980 al año 2000. El Estado reconoce a los presos inocentes liberados, torturados, viudas, huérfanos, discapacitados, varones y mujeres que han sufrido violencia y violación sexual, torturados, desplazados.
El Estado reconoce a las personas que han sufrido estas afectaciones. Reconoce a las comunidades campesinas que también han sido afectadas y reconoce a los grupos de desplazados que se han organizado. A ellos el Estado reconoce y a ellos el Estado repara. Entonces, primer paso para que sean reparados es que sean inscritos en estas oficinas de registro único de víctimas. Conversando con los responsables del registro único de víctimas, las personas y los presidentes de las comunidades tienen que dar cumplimiento a las exigencias que les piden estas oficinas. Como les comenté, el tiempo de calificación es aproximadamente de 1 año porque el Consejo de Reparaciones hace diversas consultas a diversas instituciones para verificar si efectivamente la persona o la comunidad ha sido afectada en este periodo. Es en este momento donde podemos descartar a aquellas personas que fueron victimarios. Como les digo, el Estado repara a las víctimas, no a los victimarios. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Comunicarse con la Oficina de Registro Único de Víctimas, comentarles, informarles lo que les pasó en esa época y dar cumplimiento a las exigencias que el Consejo de Reparaciones les solicite. Dan cumplimiento a la documentación que les piden y luego de la calificación, en 1 año aproximadamente sale una acreditación, un certificado que acredita su condición de víctima, tanto individual como comunal. Con esa acreditación, el Estado les debe reparar. Ese es el procedimiento. Nuevamente está abierto el registro y pueden ustedes hacer sus trámites en esta oficina del Registro Único de Víctimas. Generalmente estas oficinas están instaladas en los gobiernos regionales de Junín, de Ayacucho, de Cusco, de Apurímac, de Puno. Están estas oficinas, yo les pido que acudan ahí, que informen a todas las personas que todavía no han sido inscritas, que lo hagan, que les den confianza a aquellas personas que todavía sienten algún temor por registrarse, que estamos en época de paz, de tranquilidad, que hay respaldo, protección de las autoridades y que lo pueden hacer. Eso es, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. De veras que ahora todos los presentes, los que vayan a ver, incluso los que estén viendo en directo y los que vayan a ver el video, la grabación, pueden acudir pueden acudir tal cual el procedimiento nos lo ha explicado la licenciada. Y hay preguntas en el chat que quisiéramos que pueda responder, por favor. Claro que sí. La primera, que creo que se pasó en alto y se quedó también, es de Héctor Vargas, que nos pregunta: ¿los soldados que servimos a la patria en los años 80 y 90 no somos afectados por la violencia terrorista? Claro que sí. El Estado repara a las víctimas civiles, policiales y militares. El Estado los repara, pero entonces, para que sean reparados, primero tienen que sacar su acreditación. Si los soldados sufrieron alguna de estas afectaciones, tienen que hacer su trámite en la Oficina del Registro Único de Víctimas para que luego sean acreditados y reparados. El Estado repara víctimas civiles, policiales y militares. Tienen que hacer el trámite. Una vez de que el trámite ha iniciado, se hace el proceso investigatorio, sale la acreditación, la persona tiene que ser reparada. Muchas gracias, señorita Amparo. Y muchas gracias a ti también, Héctor Vargas, desde donde te encuentres. Espero que haya sido una gran respuesta y haya saciado tu duda. Ahora, como segunda pregunta, José Carlos Manchego Rodríguez le da una pregunta de opinión. ¿Qué opina de la condena de Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad? Mira, en principio creo que todo delito de lesa humanidad debe ser castigado, sea quien sea, lo haya cometido quien lo haya cometido. Y tiene que ser castigado por un tema de justicia, y tiene que ser castigado y sancionado por un tema de dignidad. Cuando no se sancionan temas, delitos de lesa humanidad o cualquier otro tipo de delito mínimo,
la información que estás dando a la sociedad es de que puedes hacerlo y no te pasa nada. El mensaje que estás dando a la sociedad, a la comunidad, a la juventud, a la niñez, es de que tú puedes robar y no pasa nada. Tú puedes matar y no pasa nada. Tú puedes transgredir la norma y no pasa nada. Si no sancionamos, si no hay una justicia ejemplificadora, estamos condenando al pueblo a que se viva en una situación de ilegalidad. Estamos condenando al pueblo a que la corrupción nos empiece a reinar, empiece a campear y en una situación de injusticia bárbara. Es delito de lesa humanidad, es de gran gravedad y con mayor razón tienen que ser castigados. Pero también yo invito a que veamos aquellos delitos menores que también tienen que ser castigados. Y acá hay una gran responsabilidad en todos. No debemos dar por sentado como positivo aquello que sabemos que es malo. No debemos ignorar ni hacernos de la vista gorda, ni dejar pasar aquellas cosas que sabemos que son malas y por indiferencia dejarlas pasar. Porque al hacer eso somos cómplices y somos corresponsables del mensaje que estamos dando a las generaciones siguientes. Entonces, todo delito debe condenarse, y más aún aquellos que son de lesa humanidad. Muchas gracias por su respuesta. Sí, coincidimos totalmente. Debería ser condenado los delitos de lesa humanidad y asimismo como no profundizamos respecto a las declaraciones del Premier respecto a Sendero Luminoso, para quienes no sepan, básicamente esa persona, el actual Premier, está siendo investigado por presunta apología del delito de terrorismo. Una entrevistadora, una periodista le preguntó sobre si consideraba que Sendero Luminoso era un grupo terrorista y sinceramente le costó muchísimo, muchísimo y ni siquiera trataba de ir por las ramas. Le costaba bastante afirmar tan solo que Sendero Luminoso fue un grupo terrorista entre los años 80 al 2000 y es algo bastante, bastante grave y todavía tratándose el puesto tan alto que está ocupando actualmente. Dice bastante de las actuales autoridades y las decisiones que se estén tomando. Le agradeceríamos, licenciada Amparo, que nos podría, por favor, brindar un mensaje adicional, ya bastante reflexiones y mensajes también ha brindado a la juventud, pero un mensaje final que pueda dejar a toda la juventud, a la generación del Bicentenario que tanto se indica, con 200 años de república, como ve primero a la juventud, que ¿qué mensaje le dejaría a la juventud en relación a esta etapa de la historia peruana? Y asimismo, hace poco conmemoramos los 200 años. ¿Qué reflexión le gustaría dejarle a la juventud latinoamericana y a la peruana sobre todo? Bien, muchas gracias. Mira, yo creo que yo empezaría pidiendo perdón a la juventud. Perdón porque la generación nuestra generación, no ha sabido mantener la democracia, no ha sabido pelear y enfrentarse directamente a la corrupción. Creo que esa es una carga que dejamos sobre ustedes, los jóvenes, con la esperanza de que ustedes con la valentía y con la fortaleza y con el compromiso puedan enfrentarla en mejor situación, con mejores herramientas, con mayor decisión que la nuestra. Han sucedido muchas cosas en las cuales ha debido haber una participación mucho más activa de las personas de nuestra generación, que siempre hemos soñado en dejar un país más justo, un país con más oportunidades, un país con menos corrupción. Sin embargo, la corrupción es una de las lacras que nos ha consumido de una manera increíble, sumada a otros actores que también han hecho de que vivamos un periodo de adormecimiento. Sí han habido jóvenes y personas que han salido a protestar y a lograr se reconozcan algunos espacios valiosos.
pero creo que estamos viviendo una situación bastante complicada y bastante difícil. ¿Y cuál es el mensaje? 200 años de independencia. Creo que lo que tenemos que hacer ahora es generar una nueva ciudadanía en el que nosotros, el actuar colectivamente, tenga que ser el camino para transformar y para que nuestro país avance. Creo que en esta reflexión, en este periodo de 200 años de independencia, tenemos que recoger y volver a releer y a recordar a aquellos mártires que lo pelearon por nuestra independencia, aquellas personas que soñaron por un país libre, sin opresión, con democracia, con oportunidades para todos, a un país que sea una nación. Creo que tenemos que recordar el sueño de San Martín, el sueño de José Olaya, de Micaela Bastidas, de José Condorcanqui Tupac Amaru, de Juan Santos Atahualpa, de María Parado de Bellido. Creo que tenemos que recordar los sueños que tuvieron estas personas que ofrendaron sus vidas por construir un país libre, democrático, sano. Y creo que en ustedes recae ahora la responsabilidad de construir ello. Y recae la responsabilidad de construir ello realizando acciones pequeñas, porque de las cosas pequeñas surgen las grandes, censurando los pequeños actos de corrupción, el robo, la mentira, el robo de un borrador o el que tu hijo lleve un lápiz ajeno a la casa. Creo que desde esos actos pequeños surge la responsabilidad de crear un país grande. Hemos dejado pasar muchas cosas, hemos sido testigos silenciosos de muchas otras tantas cosas. Por eso es que estamos como estamos. Invitarles a ustedes a que lean la historia, a que lean el informe de la Comisión de la Verdad como un referente importante para entender el país que éramos, el país que fuimos y el país que podemos ser. Para que en vuestras acciones, cuando un día sean ustedes presidentes, gobernadores, ministros, alcaldes o padres de familia, maestros profesionales, sean personas que con el conocimiento de nuestra historia y reconociendo y revalorando a aquellas personas que lucharon por tener un país libre, soberano, ustedes puedan realizar acciones y tener actitudes que orienten a las personas a la equidad, que orienten a las personas a la justicia y que peleemos decididamente contra esta corrupción que nos está carcomiendo cada día más. En vuestras manos, amigos, recae la esperanza de un Perú diferente. Muchísimas gracias por su gran reflexión. Muy motivador. Una parte de una gran responsabilidad, bastante por hacer, por seguir haciendo. Asimismo, quisiéramos, por favor, que nos recomendara, tengo entendido que hay un libro que resume todo el informe de la Comisión de la Verdad, porque el informe de la Comisión de la Reconciliación, y la verdad, es un informe bastante extenso. Tengo entendido que hay un libro que resume esto. ¿Nos podría comentar un poco brevemente sobre este libro y recomendar a todas las personas que ven la transmisión? Por favor. Sí, fueron 7 los tomos que la Comisión de la Verdad entregó al Estado peruano cuando era presidente Alejandro Toledo. Y de esos 7 tomos hay un resumen que se llama Hatun Willacuy. Es un solo volumen que vale la pena leer, que todo funcionario público debe conocer, que todo docente universitario y de colegio debe conocer, que todo buen peruano debe conocer, para que en función a ello oriente y proyecte su vida, sus proyectos de desarrollo, la educación a los estudiantes. Es gran responsabilidad de los maestros hablar de estos temas, no para incitar a la violencia, sino para reflexionar cuánto daño nos hace la violencia, cuánto daño nos hizo la violencia de ese periodo y cuán importante es reconocerla para nuevamente evitar que vuelva a ocurrir, porque puede volver a ocurrir. Como dice Angie, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y no podemos repetirla, no debemos, es una obligación moral no repetir nuestra historia. Aprender de los Esos errores. libros se encuentran en el internet también, en el Hatun Willacuy, pueden bajarlo. Exactamente. Ajá. Sí, exactamente, se encuentra
disculpa que la corte, se encuentra de manera gratuita para quien guste, Hatun Willacuy. ¿Podría, por favor, indicarnos qué significa para quienes no manejamos el idioma quechua? ¿Qué significa Hatun Willacuy? Hatun es grande, Huillacuy es avisar algo grande, algo importante, comunicar algo importante, trascendente. Muchísimas gracias, sí, y exactamente significa ellos transmitir este informe tan relevante como información sumamente importante y que deberíamos llevarnos de esa entrevista tal vez esto como deber, leer el libro Hatun Willacuy, se encuentra gratis para todos, o en ese momento lo buscan en su navegador, se encuentra gratuito. Yo en ese momento lo tengo descargado en PDF y tomar esto tal vez como deber, como un deber por si gustan por las fechas, por el tema del bicentenario y decir, no, por ese bicentenario yo deseo hacer algo por mi país, deseo informarme, viste ya este conversatorio y pues informarte también sobre esto. O si usas también en la página de AID, como lo mencioné hace un momento, se realizó un pequeño un breve resumen sobre los aspectos más importantes de las conclusiones, ya las conclusiones sociales, económicas, cuántas pérdidas de vidas humanas hubo cerca de 70.000 muertos y personas desaparecidas en esos 20 años, entre los años 1980 al 2000, asimismo quiénes son los responsables y cuáles son las regiones más afectadas. Es muy importante conocer todo esto a la juventud en general, a todos y pues saber distinguir y no mencionar a alguien o no llamarlo terruco, terruca, nada más porque, claro, exacto, evitar el terruquear. Así nomás. Marce, por favor, quisiera brindarnos algún mensaje, tú como joven líder que eres, algún mensaje a la juventud que quisieras brindar. Por favor, te escuchamos. Bueno, a lo largo de mi crecimiento personal como joven, he ido descubriendo más o menos ampliándome de la historia de mi mismo país, creyendo que mi vida no tenía una historia, que no existía algo más que lo que viene delante, pero también conociendo sobre hechos históricos que han ocurrido, viendo un país en situación de crisis o con muchas falencias que justifica la mentira y hace valer los delitos y evade la ley, conociendo toda la experiencia que he llevado a cabo. Ha sido decepcionante para mí conocer algunos momentos en los cuales he conocido autoridades o en este caso personas que cumplen un rol de autoridad y siguen cometiendo los mismos actos y se desencadena he dicho, si lo he mencionado, de alguna forma he tratado de conocer estos tipos de altercados. Son más problemas morales que tienen algunas personas por su forma de pensar. Yo especulando dije, tal vez tiene problemas en casa o no conoce de la misma historia, que Hatu Yakubi podría ser como su constitución, como nuestra constitución como peruanos. Debe reconocerla y sería un mensaje profundo para la persona que vaya a ocupar un cargo de autoridad, o sea, un futuro líder de los que estamos aquí presentes para poder convertirnos hoy joven, mañana adulto, de un nuevo Perú mejor y renovado, con una mejor trayectoria en el camino, que pueda mejorar la situación en la que se encuentra actualmente. Y mi mensaje para todos los jóvenes que nos están siguiendo y los que vean el video es de que no pierdan la esperanza de encontrar, de poder cambiar, así como lo hemos mencionado en el video, de acciones pequeñas
salen las grandes. Muchas gracias, licenciada. Va a quedar en mi corazón esa frase para sumar acciones y poder superar grandes baches y grandes problemas que se nos vienen en el camino. Muchísimas gracias por tu reflexión, Marcelo. En verdad significa bastante para toda la juventud, tú siendo un joven líder en tu región. Y pues bueno, con esto finalizamos y pues bueno, reiterarles que es muy importante compartir esta información. Tú que nos estás viendo, es muy importante que se difunda toda esta información, que le compartas, que pues se tome como que nos acostumbremos al hecho de hablar sobre estos temas, que sea cotidiano, que nos informemos, que te comuniques con tu amigo o tu amiga y le digas, le pasas algún dato, oye, ¿sabías que que en la época del terrorismo son 70.000 personas las que murieron y desaparecieron, según el informe de la Comisión de la Verdad? Porque muchas veces son cosas que se desconocen y en este evento en el cual hemos hablado sobre la reparación a ciudadanos afectados por la violencia en este periodo entre 1980 al año 2000 en el Perú, hemos tocado todos esos temas y asimismo también que le compartas esta entrevista que estamos realizando, ya que la licenciada Amparo ha indicado ciertas cosas para requisitos y qué personas son las que pueden ser reparadas si han sido afectadas. Tal vez tú desconoces de que alguien en tu círculo social ha sido afectado y no conoces sobre esto, por favor, compártele la información. Asimismo, tenemos ya como deber leer el libro Hatun Willaku y tal como le decía Marcelo, en el sentido metafórico sería bueno que se conviertan en nuestra constitución en el sentido metafórico porque deberíamos manejar muy bien toda esa información, saberla más que de memoria, más que datos, en general conocer la historia, lo que sucedió, todo lo que aconteció verdaderamente. Licenciada, muchísimas gracias por habernos acompañado en este conversatorio, por haber absolvido todas nuestras dudas y la del público también. Estamos muy agradecidos con usted. Esperamos tenerle en una próxima oportunidad para seguir hablando sobre estos temas que son, verdad, muy relevantes para toda la juventud y en general para todo el Perú, porque no está de más hablar sobre estos temas, no está de más hablar, reiterar esta información y pues llegar a más personas, que ese es el único fin de ahí, de informar y transmitir la mejor información en distintos ámbitos y así como ahora es sobre la historia peruana. Muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias a ustedes. Soy yo quien tiene que estar profundamente reconocida con ustedes. Marcelo, gracias por el esfuerzo, por el programa. Angie, igual, muchas gracias. Y como siempre, estamos a vuestra disposición. Cualquier consulta, cualquier pregunta sobre el tema de las reparaciones, estamos a vuestra disposición. Ustedes simplemente nos llaman, lo conversamos, vemos de qué manera pueden tener mayor información para ejercer mejor vuestro derecho y el derecho de las personas que son víctimas a la reparación. Muchísimas gracias, buena noche y un saludo fraterno a vuestro público. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con esto nos despedimos de toda la audiencia. Y un gran abrazo a la distancia. Sabemos que está en Cusco y está haciendo bastante frío y pese a todo ello nos ha acompañado y nos ha ayudado muchísimo y ha podido compartir con nosotros. Muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias a todo el público. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.